Mi mamá era una persona adulta mayor, tenía 68 años, ya estaba en una edad donde disfrutaba la vida porque ella era jubilada y le gustaban los talleres a mi madre, era feliz. En general, si uno ve todos los femicidios, siempre se dan, en la mayoría de los casos, cuando la mujer, digamos, decide cortar la relación, ¿no? Decide terminar, apartarse, y ahí es cuando el femicida, que todavía no lo es, siente que pierde el control de esa persona y por lo tanto pasa a controlar, ¿no? Matando. Ese para mí es el punto esencial, digamos, del femicidio. Por eso Galeano era el que decía la maté porque era mía. No es crimen pasional, no es otra categoría, sino que es el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, por su género. Bueno, ella salió y ella no volvió a casa. Y bueno, ahí fue cuando mi hermano lo primero que hace, se acuerda el número de teléfono de mi papá y lo llama. Y mi papá me llama a mí y así fue como me enteré que mi mamá la habían lastimado a 2 cuadras de casa. ¿Cuáles son las previas, evidencias, ¿no? ¿Se consideran las denuncias previas como evidencia? ¿Qué es lo que toma en cuenta la justicia a la hora de un juicio por femicidio? A ver, el proceso tiene distintas etapas. Sí hay que decir que por protocolo, digamos, cuando una mujer aparece asesinada, se ve el vínculo cercano, o sea, están los vínculos cercanos como los primeros que se investigan en relación a qué pasó. Por eso, por ejemplo, no sé, digo, Tamara Fierro, Alejandra Oscari, de repente tenés demorados, ¿no? Al novio, bueno, Alejandra Álvarez, o sea, tenés a todo el círculo cercano que se demora porque todos son sospechosos en una primera etapa. Después hay que ir viendo, o sea, cómo es efectivamente la historia, pero las denuncias previas lo que dan cuenta es la violencia de género que hay que probar justamente en el femicidio. En el femicidio, la figura estrictamente en el agravante que planteamos como femicidio, en realidad sí tenemos que probar que había violencia de género. Y eso, obviamente, la violencia previa, haya o no haya denuncias, es, sin lugar a dudas, una de las formas en que se prueba esa violencia. Después hay que ver concretamente cómo fue el hecho. Y esto que te digo, bueno, en general lo que surge es que ella o tenía otra relación, o quería cortar, o quería, o sea, poner un freno o irse a otro lugar, y ahí es cuando él la termina matando. ¿Cómo se manejan los casos de femicidio cuando existen estas dificultades, ¿no? Para obtener pruebas, cuando no hay testimonio, cuando no hay testigos? ¿Cómo maneja la justicia estos casos? Mira, en general hay testigos de los femicidios. O sea, lo que podemos decir que no hay testigos es cuando hay abusos sexuales. Pero en los femicidios siempre tenemos testigos que pueden dar cuenta de lo que ocurrió. Porque, a ver, ¿cuál sería el caso que no tenemos testigos cuando hablamos de femicidio sexual? En el femicidio sexual, que es por ahí cuando solo se aplica el agravante de violencia de género, es cuando en general se intenta violar a una mujer o se la viola, la mujer se resiste y se termina asesinando. Ese es el caso puro de femicidio en nuestra legislación, ¿no? Pero y este es el que por ahí no tenés testigos, porque así como no tenés testigos de la violación, tampoco, pero después uno reconstruye, porque
la persona salió, alguien la vio salir después de que murió, o sea, algún encuentro, o sea, la muerte no es lo mismo que un abuso sexual, o sea, no, en general no creo que no haya testigos, pero sí por ahí lo que genera discusión es, por ejemplo, el caso de Lucía Pérez es un caso de femicidio puro, diría yo, donde es esto, se droga a una joven, se la viola, ¿no? Y ahí se la mata, que tal vez podamos decir que eso ocurrió también con Tamara Fierro. ¿Existen diferencias significativas entre las tasas de femicidios en diferentes grupos sociales? Porque por ahí, si lo traemos a la actualidad, siempre son chicas vulnerables o mujeres que dependen económicamente del femicida. ¿Cómo se ven esto? ¿Se diferencia por rangos sociales? Sí, claramente sí. A ver, una cosa, es decir, el fenómeno nos atraviesa a todas. Todas las mujeres, mujeres y disidencias, estuvimos y estamos y probablemente estaremos, ¿no?, atravesadas todas por alguna historia de violencia, más o menos grave, más o menos familiar, pero a todas se nos hace, cuando hablamos de violencia de género, se nos hacen conocidas historias, ¿no?, ya sea de abuso, de acoso, de violencia física, violencia económica, etc. Ahora, si se agrava esta situación, digamos, cuestiones extremas, ¿no?, como lo es el femicidio, en clases más vulnerables. ¿Por qué? Porque justamente hay una interseccionalidad de violencias en donde, bueno, justamente las mujeres, es decir, todas estamos expuestas a ser asesinadas por nuestra condición de género, lamentablemente, por haber nacido mujer, por haber nacido siendo parte de una disidencia sexual. Pero esto se agrava, estas condiciones, ¿no?, se agravan cuando estamos atravesadas por otro tipo de violencias, como lo es la económica, y donde se marcan aún mucho más estos índices, ¿no?, estas tasas. También en los lugares en donde, por lo general, abunda el silencio, como lo son lugares, pueblos, lugares pequeños, en donde hay mucha complicidad, en donde hay una estructura social muy compleja, ¿no?, en donde todos se conocen, en donde si uno habla es castigado o es castigada, ¿no? Si uno hace la denuncia no la puede hacer o terminar o llevar a cabo porque los policías te conocen a tu familia, recibís amenazas, etc. Ni hablar cuando los femicidas son parte de la policía y tienen su red, ¿no?, también de encubrimiento. Hay casos donde aparecen mujeres no tengo las palabras para decir la violencia, ¿no?, con que fueron asesinadas, más de 50 puñaladas. Antes se hablaba de crímenes pasionales, ¿no? Hoy también tenemos víctimas de trata que son asesinadas con la misma violencia. ¿También se consideran femicidios? Y yo entiendo... Porque antes nos decían que para hacer un femicidio tenía que tener un vínculo muy cercano, y esto que explicabas vos, ¿no? El que la mato porque ya no va a ser mía, porque no la tengo más a mi alcance. El punto es que en los crímenes vinculados a la trata, yo entiendo que son al revés, crímenes claramente femicidios por esto, porque hay violencia de género, hay un sometimiento de tipo sexual y no hay dudas de que la violencia sexual es un crimen de género. Sin la muerte es un crimen de género. Si sumamos la muerte, es femicidio. Por lo tanto, en eso no hay discusión. Lo que pasa es que es un detalle muy jurídico. Y este detalle jurídico no es lo que en realidad es el conocimiento o las palabras o lo más socializado en relación. Nosotros decimos un femicidio es cuando fulano mató a tal y sabés, o sea, y por ahí es el vínculo, digamos, lo que tenés más claro, ¿no?, que también nos lleva a la prisión perpetua. Probar la violencia de género es un tema, yo creo que en general siempre con la pareja tenés la violencia de género, y el punto es que el femicidio no es el primer acto, salvo en
en lo sexual, que tenés que probar esa violencia sexual antes y eso tal vez sea lo dificultoso, pero bueno, después con una autopsia vas a saber si hubo o no hubo violencia sexual. Digo, el caso acá en Jujuy de Gladys Choque. Gladys Choque, tuvimos un femicidio de alguien que violó a Gladys, no me acuerdo ahora el nombre del femicida. Ella estaba lesionada porque él la había cortado con una botella y dijo, ayúdenme, me violó. Y sin embargo, como no se había planteado, primero yo en realidad creo que no se le creyó a ella que había sido violada. Entonces no estaba en la requisitoria fiscal, pero después se probó que ella había dicho lo que había dicho y nadie puede dudar de una mujer que moribunda está diciendo que fue violada, ¿no? Y el femicida, Vilte se llamaba, tendría que haber sido condenado por femicidio. Eso es lo que pedimos desde la querella, también en su momento desde la fiscalía. Y en realidad sabemos que por falta de pruebas, ¿no? Se planteó que era homicidio simple, lo condenaron a él solo a 15 años de prisión cuando tendría que haber sido perpetua. Pero en realidad después el argumento para plantear que era homicidio simple es que el fiscal no había resuelto, ¿no? Ni la querella, digamos, no habían resuelto en la acusación la prueba o nombrar, por ejemplo, la violación. Por eso digo, yo creo que no se le creyó, primero, por eso no estaba en la acusación, y después, bueno, pero fue una excusa, porque incluso cuando apelamos, cuando fuimos a la Corte Suprema, en realidad tuvimos un voto favorable, que es de la doctora Lamas, ¿no? Que en realidad planteaba que sí había que haber condenado por femicidio. Sin embargo, la condena de él quedó en 15 años, pero digo, ese fue un femicidio sexual, y si hubiésemos tenido un vínculo, no hubiésemos tenido este problema. O sea, los otros agravantes nos dejan más clara la situación, porque no hay tantas condenas por femicidio, ¿no? Yo creo que predominan las del vínculo y por ahí otros agravantes. Recién lo mencionaste vos, ¿no? Pero que habían comunicadoras cuando se inició todo esto, involucradas, pero ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la construcción social, ¿no? Con respecto al femicidio, al feminicida y todo lo que pasa a nivel social, ¿no? La opinión pública, ¿cómo influye? Bueno, creo que todas las partes, ¿no? De este ensamblaje que está alrededor de la violencia femicida, también es parte fundamental los medios de comunicación. Comunicar un femicidio, comunicar un caso de violencia de género, es una cuestión de derechos humanos también. Es una cuestión de no revictimización. De hecho, hay compañeras comunicadoras que han armado decálogos, no han pensado decálogos para una comunicación con perspectiva de derechos humanos y de género, y que piensan, ¿no? en esta no revictimización, que piensan en informar acerca de no solamente cifras, sino también mantener informada a la comunidad sobre qué es lo que está pasando, con los términos correctos, no utilizando lo que hemos dicho, ¿no? Los términos de negación también de los hechos, como puede ser crimen pasional, ¿no? Sino utilizando los términos que corresponden a la ley y que también corresponden a luchar por una vida de las mujeres, niñas y adolescentes, por una vida sin violencia. Entonces creo que los medios de comunicación también deben hacerse cargo que comunicar es un derecho humano, y en esta comunicación, ¿no? Tener esta perspectiva de respeto, perspectiva de género y de respeto, no solamente a la víctima, sino también a las familias. En muchos casos se revictimiza en las noticias a las familias de las víctimas, culpándolas por no haber cuidado a su hija, por no haber conocido, no sé, en qué andaba, con qué personas se veía, etcétera, ¿no? Entonces también hay ahí mecanismos de revictimización, no solamente de parte de la justicia, porque es el lugar en donde
en las trayectorias críticas, en estas rutas críticas, como les denomino yo, ¿no? Los caminos que van siguiendo estas familias en búsqueda de justicia, en estas rutas críticas, las familias no solamente se topan con la revictimización en el Poder Judicial, sino también y principalmente en redes sociales, en las formas en que comunican los hechos y también el no respeto, ¿no? Porque también vemos que por unos me gusta más, por buscar mayor visibilidad, muchas veces los medios caen, ¿no?, en notas amarillistas en donde se expone a la víctima y se expone incluso temas que tienen que ver con el proceso judicial de entorpecimiento, ¿no?, de este proceso. ¿Hay alguna diferencia en la aplicación de la ley según en la jurisdicción, ya sea provincial o nacional? Lo que pasa es que el homicidio es digamos, un tema que se juzga en la provincia. No hay jurisdicción federal para este tipo de crímenes. Claro, ¿no? Si ocurre en Jujuy, se va a juzgar en la justicia provincial. Claro, te digo porque algunos casos donde oriundas de la provincia fueron asesinadas en otras provincias y cómo se puede, ¿no?, llevar los casos esos. No, bueno, lo que pasa es que es la jurisdicción de cada provincia. Uh-huh. Es la justicia provincial de cada provincia la que juzga esos crímenes. Y bueno, ahí tenés el caso de Mar del Plata de Lucía Pérez, ¿no? Donde vamos y venimos, logramos femicidio, después se saca, todavía no está definido si los asesinos de Lucía Pérez van a tener una condena por femicidio o no. Y estamos también, se vio en marchas pidiendo justicia por Anita, que tampoco no se sabe si fue femicidio, si no, y un montón de cuestiones. Chaco, también tenemos una jujeña, y estos casos que quedan ahí sin resolver, ¿no?, muchas veces. Sí, la verdad es que yo no es que conozco tanto de otras situaciones o sea, conozco muchas situaciones de condenas por femicidio, por homicidio agravado por el vínculo. Creo que se han dado las luchas, ¿no?, en distintos lugares. Tuvimos, por ejemplo, el caso que inició Ni Una Menos, ¿no?, de Santa Fe, y ahí como el femicida era menor, pasa como pasa con el caso de Yara, ¿no?, con el menor, que tienen una pena de 15 años, que es la máxima pena que se puede aplicar efectivamente a un menor de edad que comete un delito de este tipo. Por lo tanto, bueno, son las cuestiones, pero yo entiendo que es bastante parejo. Me parece que el punto es también la lucha de cada lugar, ¿no? Creo que en Jujuy tenemos una historia larga de mucha batalla, o sea, acá hemos batallado mucho para incorporar la figura del femicidio al Código Penal y creo que ha sido una de las provincias que más ha peleado. Nosotros hemos tenido el juicio, por ejemplo, de Georgina Vera, de Perico, que Yucra era el femicida, donde nuestro tema era una condena ejemplar y que se incorpore la figura del femicidio al Código Penal. Y creo que fue a los meses que logramos que se incorpore la figura. Y fue una lucha que tuvo... Porque en realidad acá, en Latinoamérica teníamos más la lucha por la incorporación del femicidio en Chile, que tenía más ruido. En Argentina no tanto, pero había bastantes personas que en realidad... mi primer caso de femicidio fue el de Rita Soruco. Si me preguntás el año, ahora no me acuerdo, pero yo ahí empecé a leer, ¿no?, cosas de autoras argentinas que justamente describían lo que era el femicidio, la necesidad de agravar, y desde ahí por lo menos yo empecé, digamos, a meterme en esto, y creo que en eso nuestro movimiento de mujeres de Jujuy, que ha tenido, diría, una columna vertebral muy importante en el caso de Romina Tejerina, en la Casa de la Mujer María Conte de San Pedro, en el encuentro de mujeres que armó la multisectorial después, que motivó, digamos, a armar en el 2007 la multisectorial de mujeres y disidencias, que hoy sigue todavía vigente. Pero ese movimiento de mujeres que se estructuró, digamos, de esa forma, en forma muy, más allá de que haya muchos feminismos, ¿no? Pero creo que esa fue una pulseada que dio
esa estructura de movimiento de mujeres acá en la provincia y que logró tener repercusión a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo ve el jujeño, ¿no?, estos crímenes? ¿Tuviste la posibilidad de hacer algún estudio de cómo es la aceptación, cómo es que el jujeño entiende, ¿no?, por violencia de género? Porque si bien muchas veces al decir violencia de género, dice sí, pero ¿por qué no lo bancamos a los hombres que ellos también sufren violencia, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el significado de esto de violencia de género y por qué no es igual que un hombre sufra violencia de parte de una mujer que la mujer sufra violencia de parte de un hombre? Bueno, es un discurso que se ha venido instalando, ¿no? El tema de la igualdad, entre comillas, de género, y un poco también lo hemos observado meses antes cuando decían que la figura de femicidio se iba, digamos, se iba a suprimir. Entonces hay discursos que están siendo avalados por ciertos sectores, que yo no los he estudiado, ¿no?, porque me he dedicado directamente con los familiares de víctimas de femicidio, pero creo que sí hay una estrategia, ¿no?, patriarcal siempre de tal vez correrse del lugar de responsabilizarse, ¿no?, de responsabilizarse y de poder conversarlo. ¿Por qué? Porque la violencia, digamos, el femicidio no ocurre o no inicia desde un problema de salud mental, desde la excepcionalidad, como nos han hecho creer la mayoría de las veces, ¿no?, que los femicidas son locos, que los femicidas no están bien de la cabeza, que los femicidas son excepciones en nuestra sociedad. Pero justamente el término femicidio, cuando las sociólogas y las pensadoras feministas de la década del 70 empiezan a hablar, ¿no?, de que esto es una cadena. Esto no inicia con el asesinato, esto culmina con un asesinato. Entonces tenemos que ver dentro de esta cadena cuáles son los eslabones que podemos ver en prevención antes de que el femicidio suceda. ¿Y qué es esto? Es hablar sobre el acoso sexual, hablar incluso desde niños, hacer prevención, ¿no?, no solamente a las mujeres, es decir, no te pongas esa falda cortita porque provocas, sino enseñar a los niños también a respetar, a ver a sus compañeras, digamos a todos, con el mismo respeto. Digamos, empieza desde pequeñas situaciones de prevención en donde no se instale un discurso que va a provocar en una persona, en un individuo que no tiene ningún problema de salud mental, que es un individuo al que podemos cruzar en cualquier lugar, a que crea que él es dueño del cuerpo y de la vida de una mujer por el solo hecho de ser su pareja, por el solo hecho de haberle hablado o porque esa chica, lo vemos con los incel ahora, ¿no?, que esa chica lo ha rechazado, es decir, que no sienta ese sentido de dueñidad sobre el cuerpo y la vida de otra persona. Entonces se trata, creo, de toda una cadena preventiva que empieza, bueno, en todos los niveles en realidad. ¿Qué medidas concretas, ¿no?, podríamos implementar en Jujuy? Uno, para evitar estas cosas, y otro, para mejorar la respuesta del sistema jurídico. Yo creo que lo principal, arrancamos la ley ARA en el 2020, me parece que eso fue muy importante. El tema es que es una ley que no tiene presupuesto, o sea, no se le destina. Vos decís, ¿y qué presupuesto se destina? No existe, no sabemos. Se armaron 19 centros de atención a víctimas de violencia, que esto está en la ley ARA, pero que en realidad no dice cuántos o dónde, ¿no? Es lo que el Ejecutivo considere. Y esa me parece que fue como la trampa. Yo creo que necesitamos un centro de atención a víctimas por barrio, por localidad, donde tenemos localidades pequeñas. Pero a la vez necesitamos que eso, que sería una especie de mostrador, ¿no?, donde acuden las mujeres en situación de violencia, eso tampoco alcanzaría. O sea, me parece que necesitamos lo que yo llamo agentes sanitarios en el tema de violencia de género, que eran las promotoras de género que se bajó, digamos, el programa por Milei hace muy poquito, ¿no?, hace 20 días creo.
uno de los 13 programas que se dieron de baja, y yo creo que era eso. Eso sigue estando de alguna forma en las organizaciones, pero las organizaciones sociales también fueron, digamos, muy desarmadas, diría yo. Queda un núcleo, pero es pequeño, por la situación también, por las políticas nacionales. Pero a mí me parece que eso, o sea, necesitamos eso y frenar y dar un poco vuelta al retroceso que estamos viviendo. O sea, hoy estamos viviendo un retroceso que también lo vivimos en el Poder Judicial. Los juzgados especializados en violencia de género y el MPA, que dice que el 50% aproximadamente de las denuncias son por violencia de género, no está dando la respuesta que se requiere. Una mujer hoy denuncia en la policía porque se unificó en el 2015 lo penal con lo civil, y la mujer que va a una comisaría y denuncia un hecho de violencia, así sea exposición, así no exista delito, eso tendría que desencadenar el sistema de protección. Eso no está ocurriendo. El MPA, si no hay delito, no genera ningún sistema de protección. Por lo tanto, hoy estamos en una situación de vulnerabilidad en esto. Y cuando una mujer va a un juzgado de violencia a denunciar una situación de violencia, a veces no es creída. Y hoy, la verdad que yo veo situaciones en casos en los que yo estoy donde se resguarda a violentos. Por ejemplo, en un caso concreto del que no puedo hablar porque me pusieron un bozal, que es una... O sea, ni siquiera tengo intención de hablar del caso y del violento, pero igual no puedo hablarlo. Se nos puso un bozal a las abogadas y a la víctima porque era más importante resguardar al denunciado que a la mujer que fue a denunciar. Y para mí es la clara muestra del retroceso. Y mira, el juzgado que hizo esto, que puso este bozal, es la jueza más antigua en violencia de género. Es la primera jueza que tuvimos, que es la doctora Cruz Martínez, que si es jueza desde el 2016, si no me equivoco, es por la lucha del movimiento de mujeres que hizo con la batalla pública, ¿no? En los medios, en las marchas, y sumo los scratches, más allá de que esté en discusión, si hay que hacerlos o no y cómo, etcétera, pero esa es la batalla que permitió que ella hoy sea jueza, ¿no? Y que tengamos los juzgados especializados, porque venimos desde el 2007 planteando la necesidad de esos juzgados y de las fiscalías especializadas. Y resulta que ahora quieren ponernos un bozal, como si se pudiera luchar por los derechos de las mujeres en un momento de retroceso con silencio. Justamente el silencio es lo que hace que la desigualdad perdure. Y en esa situación estamos hoy, incluso en el Poder Judicial. ¿Existen estadísticas actuales de la provincia específicamente de femicidios y intentos? No, yo creo que no hay estadísticas oficiales, o sea, sabemos que son 3 femicidios en lo que va del año. Hay un femicidio más que se plantea, pero la verdad que no creo que se pueda decir eso, que es con el auto que se incendió y había una pareja dentro. La verdad que no sabemos de qué se trató, por lo tanto yo creo que no podemos decir que fue un femicidio, pero la verdad es que desconocemos, tal vez sí. Pero sí son 3 femicidios en lo que va del año, y yo creo que no, al revés, creo que hay mucho que no se investiga, que no se analiza. Yo creo que hay muchos suicidios por violencia de género, ¿no? Donde claramente, y digo porque estoy involucrada en un caso, en una situación concreta donde era incluso una clienta mía que se suicidó, y sabemos que ese suicidio tuvo que ver con una situación de mucha depresión, y que en medio de la depresión quien podía ayudarla la arrojó más a la situación, o sea, como si hubiese deseado el desenlace, ¿no? Por lo tanto, para mí ahí hay incluso un homicidio más que un suicidio. Sin embargo, esto no resulta, no hay interés en... Me parece que el MPA, que es quien lleva las investigaciones, está muy preocupado por los números, por las estadísticas, por cerrar con juicios abreviados. Hay más juicios abreviados que son acuerdos, que es toma y daca, ¿no? En un tema de penas, que juicios orales en los que se logran condenas. Me parece que hay un tema que está tergiversado, ¿no? ¿Cuál es realmente el rol de la justicia en los temas de violencia de género? Me parece que no está me parece que se perdió esto de que necesitamos un tema de prevención,
que lo principal es evitar que mueran las mujeres. Yo creo que hay una gran desidia. Y creo que sigo pensando lo mismo que decíamos en el 2020. Las mujeres morimos porque el Estado, ¿no? Nos arroja a esta situación. Y creo que sigue siendo así hoy, a 5 años, ¿no? De la ley ARA, de lo que fue esa pueblada en medio de la pandemia, que es histórica y que de alguna forma creo que hoy se está replicando en Fraile Pintado, en esa zona, sobre todo, ¿no? Un pueblo que dice basta. Basta de encubrimiento, basta de que siempre sea lo mismo. Y bueno, esperemos, igual para cerrar con Fraile Pintado, creo que la lucha ha demostrado que es la única forma, ¿no? De lograr justicia cuando hay encubrimiento. Nos hemos convencido de que hay encubrimiento por las cosas que hacen ellos para tapar, para evitar que accedamos a cámaras, y eso es lo que nos convenció, y hoy efectivamente estamos convencidas de que hay otras personas involucradas. ¿Quiénes son? El pueblo ha acercado muchas filmaciones que hoy nos permiten cerrar el círculo y no contentarnos con las 2 personas imputadas y hablar de una asociación ilícita es lo que permite seguir con la batalla, y que creo que vamos a tener más detenidos porque no van a soportar seguir encubriendo, ¿no? a los otros partícipes de este crimen atroz. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Qué papel juegan las instituciones, ¿no? Ya sean religiosas, gubernamentales, en esto del eco que nombrabas recién, que afecta y llega a los familiares, ¿no? Que no solamente afecta a la víctima, sino que deja un daño colateral, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que, y es una de las conclusiones centrales, ¿no? de mi tesis, y es que finalmente, a fin de cuentas, los femicidios, esa vida que se nos ha arrebatado a todas y todos, porque no es, ay, espero que a mí no me suceda, ¿no? Espero que esta historia, esta familia de Fraile, de Ledesma, de San Salvador, de tal barrio, etcétera, no es mía, no, también es nuestra. Nos compete a todas y todos poder hablar, poder poner en la mesa, ¿no? Y también estas instituciones, la escuela, la universidad, la institución incluso familiar, ¿no? Decir, si tenemos hijos, hijas, adolescentes, poder también conversar acerca de este tema, que no se convierta en tabú, porque justamente, y el otro día hablábamos con las personas del Observatorio Lucía Pérez, ellas nos hablábamos, ¿no? Decíamos, en cada caso de violencia de género tuvo que existir la complicidad y el silencio para que esto suceda. Y ninguna, todas nos hemos sentido de alguna forma ¿no? cómplices de alguna situación. Por más mínima que sea, ha tenido que existir el silencio para que el hecho suceda. Sea pequeño, sea más grande, pero ponerlo en la mesa en todos los sentidos sociales, ¿no? En todos los espacios, entre amigas, entre amigos, en los grupos de WhatsApp de hombres, en donde por lo general se comparten fotos que no están autorizadas en compartirse, en donde se habla libremente de abuso sexual, etcétera. En esos espacios es necesario hablar. En esos espacios es necesario tener la valentía de decir, no, conmigo no cuenten, yo no voy a permitir esto con mi silencio, ¿no? Avalar esos espacios con el silencio. Cari, ¿algún mensaje, alguna recomendación que quieras dejarle a la audiencia? Bueno, decir que durante 2012 hasta este año se han contabilizado más de 60 mujeres víctimas de femicidio en nuestra provincia, lo cual es muy triste, ¿no? Porque cada una de ellas no es un número, simplemente no es una estadística, ¿sí? Ese número habla de 63 historias, 63 familias, incluso hijas e hijos que han quedado huérfanas y huérfanos. Y hablar de ellas y
de sus historias requiere mucho compromiso, mucho respeto. Entonces, en el marco de estos 10 años que se cumplen del Ni Una Menos, hacer un llamado a toda la sociedad a hacernos cargo y a trabajar en conjunto, sea con quien sea, ¿no? Las alianzas que queramos hacer, pero es necesario y urgente hablar sobre la violencia de género. ¿La justicia está investigando cómo resolvió esto? Estábamos en una etapa de un receso, pero porque le hacían una junta médica. Había pedido una junta médica para que le hagan un estudio psicológico. Él había puesto su perito, nosotros también tuvimos que hacerlo. Bueno, la justicia también pusieron su plantel de psicólogos y bueno, y ahora estamos esperando a que se continúe con el proceso judicial. ¿Cómo sabías vos de lo que se hablaba cuando se hablaba de violencia de género, de femicidio, antes que suceda esto en tu familia? Yo soy la única mujer de mi familia, o sea, tengo hermanos, 3 hermanos mayores y mi madre, que siempre nos crió en el amor y en el respeto y no viví esa situación de violencia, de maltrato, pero sí escuché mucho en las noticias de la situación que se vivían con las mujeres, ¿no? Y lamentablemente hasta que nos tocó uno... Y lo más difícil es saber, porque mi mamá era de un temperamento muy fuerte, en el sentido de que ella se hacía respetar y nos hacía entender de los límites de las personas y nos crió a nosotros, a mis 3 hermanos más grandes y a mí, y siempre nos decía que estudiar nos hacía libre, y mi mamá fue un gran ejemplo para mí de mujer. ¿Cómo es vivir ahora, después de estos meses, sin tu mamá? Personalmente, estoy en una situación de tratar de mejorar el día a día, pero de convivencias con mis hijos, porque yo tengo 2 hijos varones, mi esposo, y por el amor que mi mamá siempre nos dio, se la extraña un montón, o yo particularmente la extraño más, porque ella era mi amiga, aparte de ser mi madre. Yo continúo viviendo por la fe que uno siempre como personas católicas creemos, y hoy me aferro a eso, y rezando para que mamá esté bien, esté feliz, que siga bailando en el cielo y que nos espere, ¿no? A todos. ¿Son suficientes los programas de prevención contra la violencia para vos? Y antes de que sucediera todo esto, mi mamá hizo todo lo que tenía que hacer, porque cuando mi mamá toma la decisión de separarse de esta persona, esta persona la molestaba, de algún modo me contaba muy poco, porque mi mamá siempre fue una persona que se hacía ver fuerte con nosotros. Entonces, las 2 últimas veces que ella tuvo problemas con esta persona, hicimos la denuncia, 2 denuncias. O sea que para la justicia hizo todos los pasos que tenía que hacer mi mamá. Ella llegó a ir al abogado que la citaron, y le recomendaron que ella continúe con su vida normal, que ella que siga haciendo su vida, y yo le dije a mi mamá, ten cuidado, que no sé si están así, que no salga sola, le decíamos con mi hermano. Mi mamá tenía que ir al psicólogo, que no llegó, porque ese día que le tocó, no llegó al psicólogo porque era un martes creo que le tocaba, y era el martes que le estaban haciendo la autopsia ya a mi mamá. Así que yo creo que formas preventivas hay fallas, hay muchas creo, porque quizás si esta persona a la segunda denuncia hubiera estado detenida, hubieran averiguado sus antecedentes,
quizás mi mamá hubiera sido otra la historia, no sé. El después de que mi mamá fallece, sí nos asistieron el después, pero eso sí estoy agradecida porque era una etapa donde uno nunca piensa vivir en la vida. Y bueno, sí aparecieron, del Consejo de la Mujer aparecieron muchas personas, abogados, la señora Navarro y bueno, asistentes sociales, que mi hermano, el que la vio a mi mamá ahí en el piso, él necesitaba más asistencia que uno, ¿no? Porque yo a mi mamá ya la vi en el hospital. ¿Algo que quieras decirle a las personas que nos están escuchando? Podría ser, yo solamente dejo un gran mensaje a las señoras adultas mayores que sigan disfrutando de su vida, que a pesar de que pueden haber muchas dificultades, que sigan bailando, que sigan dando esa alegría, ¿no? Que dan. Mi mamá era una persona feliz, sus nietos las iban a ver bailar, yo también la iba a ver bailar. Tengo muchos videos de mi madre bailando, tocando instrumentos. Y bueno, y a los hijos que cuiden más a su ser querido, porque quizás uno por respeto, ¿no?, a la privacidad o a la vida de la persona que uno ama, trata de decir, bueno, es la persona que ella elige estar acompañando, y quizás si uno hubiera prestado más atención se pudo haber evitado muchas cosas también, ¿no? Porque esta persona era peligrosa desde antes de conocerla a mi mamá, que esas cosas uno se entera después, ¿no? Por no relacionarme quizás con la familia de esta persona, uno no se entera. Esta persona no tenía relación con su familia porque ya tenía muchos conflictos anterior. Así que hay muchas cosas que por ahí uno deja pasar, pero en realidad uno tiene que averiguar con quién está. Cuando ingresa una persona nueva a su familia, que averigüen con quién se está relacionando, por lo menos para prevenir o estar alerta, cosa que eso, yo creo que yo fallé en ese sentido. ¿Sirve vincularse con los familiares del dolor? Sí, por supuesto. La señora Mónica, uno cuando pasa esta situación llega un momento donde no hay energías, ni entusiasmo, ni ve esperanzas en cómo continuar o qué hacer. Y el estar en un grupo donde quizás sufren lo mismo que uno, algunos de diferente manera, pero ellos entienden que un día puedes estar bien, otro día estás mal, que el dolor que sentimos es inexplicable, no se puede seguir. Es como que seguimos en este rumbo de cotidianidad, pero cuando se escucha el silencio decís, oh, cómo me gustaría contarle a mi mamá tal cosa, cómo la llamada de mi mamá, ya no tengo más llamada de mi mamá. O sea que esta persona quitó todo lo lindo que yo tenía en mi vida, realmente.